Vamos a dar inicio a la exposición del tema de reanimación cardiopulmonar, presentada por el doctor Rafa Escalante Canashiro, médico pediatra de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Salud Niño. Entonces damos por iniciado. Bien, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar un poco sobre reanimación cardiopulmonar, los aspectos básicos y los aspectos de ciencia. A lo largo de los años, desde casi 1999, comenzó a existir reuniones cada 5 años. Y cada 5 años se realiza un nuevo consenso con toda la ciencia actual en reanimación cardiopulmonar. Hoy día vamos a intentar contemplar los temas desde el 2015 hasta el 2018 y qué actualidades hay. Una de las cosas importantes es que debemos tener un concepto bastante importante, en el sentido de que la cadena de supervivencia es algo que debe ser patente. Uno de los aspectos que están marcando el desarrollo de las guías es de que siempre debemos poner al alcance de todos nuestros conflictos de interés para que el componente de ciencia sea realmente algo que esté libre de cualquier otra influencia, salvo el contenido científico. La cadena de supervivencia actual en el 2015 se dividió en dos componentes fundamentales. Una de ellas en el área intrahospitalaria y la otra en el área extrahospitalaria. Como ustedes se dan cuenta, en los dos componentes la activación del sistema es muy importante para el inicio temprano de la RCP. En el área intrahospitalaria, muy crítico es el aspecto de vigilancia y prevención. ¿Esto qué quiere decir? Todos nuestros pacientes en área intrahospitalaria deben tener un sistema de monitoreo y vigilancia ante el riesgo de paro cardíaco. Entonces, la cadena de supervivencia global es prevención del paro cardíaco, puesta temprana de RCP, activación del sistema local de urgencias, soporte avanzado de vida y cuidados post-paro cardíaco. Hoy día vamos a hablar fundamentalmente sobre los 3 primeros eslabones. Mil disculpas por las láminas en inglés, pero es fundamentalmente por el origen de los temas. Una de las cosas que hemos tratado de mirar a lo largo de estos años es que hay una filosofía que estamos llamándola tiempo dependiente e intervención dependiente. ¿Esto qué quiere decir? Tiempo dependiente. Cuando más temprano diagnostiquemos una emergencia cardiovascular, la que está, por ejemplo, en este segundo ítem, mucho mejor. Cuanto más temprano intervenimos en el paro cardíaco, mucho mejor. Una de las cosas que tratamos de hacer es esto. El soporte básico de vida tiene este componente. 1. Acceso temprano. 2. RCP precoz. Defibrilación temprana y luego soporte avanzado. Como ustedes ven, el odds ratio o la chance de tener una mejora respecto a los 3 primeros eslabones va más o menos entre 3 y 4 veces. Uno de los hechos que tiene que tener como concepto la calidad de la RCP es que no solamente son compresiones torácicas, sino también es el nivel de descompresión torácica, es decir, que el tórax no se quede comprimido. Eso nos da la posibilidad de que la perfusión a nivel global sea mucho mejor por cada vez que comprimimos. El otro tema es de que las compresiones torácicas deben ser lo suficientemente buenas como para asegurar una buena presión de perfusión coronaria y presión de perfusión total.
Uno de los conceptos en la calidad de la RCP es el número de compresiones. Desde 2015 hemos reincidido y actualmente con el nuevo documento se ha comprobado de que los grupos que realizan compresiones 100 a 120 por minuto tienen mejores chances de sobrevida que aquellos que están por debajo o muy por encima. Esta tabla nos muestra el número de segmentos en el cual nosotros realizamos compresiones torácicas. Y como ustedes ven, la mejor chance se encuentra en aquel grupo que está arriba de 100, 120 por minuto para obtener lo que nosotros llamamos retorno espontáneo de circulación o ROSC. El otro hecho muy importante son las compresiones torácicas. Y las compresiones torácicas deben tener una profundidad no más allá de 4 centímetros niño, no más allá de 5 centímetros en el adulto. Uno de los componentes críticos también es la cantidad de ventilaciones que damos y la hiperinsuflación. En este cuadro nosotros vemos que cuando tenemos 12 ventilaciones por minuto, la presión de perfusión coronaria versus la presión intratorácica media establece una gradiente de 23,4 contra 7,1. Mientras, cuando hiperventilamos, ventilaciones, nosotros caemos dramáticamente en la presión coronaria y esta se hace cero casi y no perfunde hasta el nuevo periodo de compresiones. Por eso es que debemos minimizar el número de paradas que debe hacerse durante la compresión. Este es un esquema en donde nosotros manejamos presión de perfusión coronaria, pero con compresiones continuas. Eventualmente, a veces hay estrategias de solo compresiones. Esto es el famoso reanimación cardiocerebral o entrenamiento de reanimación solo con las manos, en donde solo damos compresiones torácicas y ustedes ven cómo al dar solo compresiones torácicas tenemos todo el momento por encima de la presión de perfusión coronaria. Esto ha hecho que la tasa de sobrevida sea arriba del 30% en muchos lugares, sobre todo en los países en donde el entrenamiento prácticamente es una obligación. Eso es algo que debemos fomentar en nuestro país, que esto sea parte del entrenamiento no solamente a nivel de ciencia de salud, sino parte del entrenamiento a nivel de personal de EGO o de la población general. Otro de los hechos que nosotros podemos vigilar en el retorno espontáneo de circulación es el retorno del CO2 expirado. Este es un monitor de CO2 expirado. Y ustedes ven cómo la curva de CO2 expirado se incrementa una vez que se ha restaurado el pulso espontáneo. Uno de los puntos críticos que actualmente se está viendo a nivel global es la desfibrilación temprana. La desfibrilación temprana debe ser una política de compromiso. El acceso público a la desfibrilación debe ser una obligación de Estado y de gobierno. Esto es muy importante implementarlo a la brevedad posible. Lamentablemente, el país no tiene una legislación exigente al tema y no tiene una regulatoria formal. Entonces, esto creo que debe tener una importancia gravitante dentro de las estrategias
del Estado y gobierno. Acá lo que nosotros discriminamos, por ejemplo, es el tiempo de desfibrilación. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros desfibrilamos de modo temprano, mucho mejor. Si desfibrilamos de modo tardío, la posibilidad de recuperación del paciente es muy baja. Ustedes ven aquí que cuando menos tiempo para la desfibrilación, mejor ventaja y posibilidades de sobrevida. Nosotros normalmente aceptamos de que 3 minutos debe ser el tiempo óptimo de desfibrilación intrahospitalaria. ¿Esto qué quiere decir? Los hospitales no solo deben tener cardiodesfibriladores convencionales de paleta, sino también tienen que tener desfibriladores automáticos externos, sobre todo en los puntos vulnerables como áreas de consulta, auditoriums o áreas de concentración de personas. A nivel extrahospitalario se estima de que el tiempo óptimo de desfibrilación debe ser 8 minutos. Y aquí tenemos una tarea muy grave, optimizar los tiempos de respuesta. ¿Y esto qué significa? Educación a nivel de la población, al darle paso a una ambulancia, el darle paso a un sistema de emergencias. Y por otro lado, tener disponibilidad de desfibriladores automáticos externos en centros en donde haya más de 500 personas o centros, por ejemplo, comerciales, cines, teatros, universidades. Esto yo creo que es una política que debemos cuidar. El hecho de que tengamos un desfibrilador automático externo hace que el tiempo de desfibrilación sea mucho más corto. Ustedes ven que cuando nos demoramos en el tiempo de desfibrilación, miren cómo cae la tasa de sobrevida. Uno de los componentes importantes es que las primeras horas de muerte post-paro, por decirlo, se suceden por efecto de daño cardíaco. Por ello es que la respuesta temprana y pronta, oportuna, es la mejor situación. El personal de salud debe saber reconocer unas arritmias básicas. Las arritmias básicas de desfibrilación, por ejemplo, son, la primera que ustedes ven aquí es fibrilación ventricular. Esta de acá también se desfibrila, pero es una taquicardia ventricular sin pulso. Por si acaso, hay taquicardia ventricular con pulso, que es otra actitud. Pero una de las cosas que debemos diferenciar rápidamente es esto, fibrilación ventricular. Cuando nosotros tenemos un paro cardíaco, tenemos que tener esta idea. Define, categoriza, actúa. Define qué tenemos al frente. Categoriza el riesgo, actúa. Tenemos que tener puntos de corte exactos. ¿Esto qué quiere decir? Tener un concepto que la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión sistólica, quinto percentil del niño, son críticos para la sobrevida. Cuando nosotros hablamos entonces de el componente paro cardiorrespiratorio, tenemos que mirar y evaluar de modo primario, secundario, por pruebas diagnósticas, si es que se requiere. Identificamos el riesgo y intervenimos, no esperamos hasta el final. Las compresiones torácicas, es muy importante tener este concepto. Se hacen en la mitad inferior del esternón por encima del apéndice sifoides. Siempre hay que tener mucho cuidado de presionar el apéndice sifoides. Es casi por debajo del nivel de las mamilas. La segunda forma Ya.
Ahora se ve. Muy bien. La segunda forma de darle compresiones, vamos a repasar desde las compresiones torácicas. Recuerden que el algoritmo principal de RCP básico, lo primero que tenemos que hacer es, 1, seguridad en escena. El ambiente debe ser seguro y no debe ser vulnerable para la persona que está dando reanimación cardiopulmonar. 2, probar la inconsciencia del paciente, verificar la inconsciencia del paciente. En ese momento se activa el sistema. 3, palpamos pulso y 4, iniciamos compresiones torácicas. Recuerden que las guías actuales inician en compresiones torácicas y luego continúan en ventilaciones. El nivel de las compresiones torácicas está casi por debajo de la línea intermamilar en la mitad inferior del esternón, lejos del apéndice foides. La segunda forma es circundando el tórax, poniendo los 2 pulgares alrededor, toda la mano alrededor del tórax y los 2 pulgares juntos a nivel de la masa cardíaca para comprimir. Cuando nosotros vamos a ventilar al paciente, tenemos que asegurarnos que la línea oral, la línea faríngea y la línea traqueal estén alineados. Recuerden que el niño tiene una región posterior de la cabecita bien prominente y eso no permite a veces la apertura adecuada de la vía aérea. Una estrategia que debemos aprender todos es el famoso Easy Clamp. ¿Y esto qué significa? Es el sello de la máscara con la fijación en el arco mandibular, solo en la parte ósea para la mascarilla. La mascarilla solo debe medir esta área: pirámide nasal, comisura labial y arco mandibular. No debe tener presión sobre plano ocular. Acá nosotros vemos un Easy Clamp de una mano, pero como ustedes observan, acá los dedos del reanimador están presionando la parte blanda. Eso no debe suceder. Debe ser solo sobre la parte ósea. Igual en este caso en donde hay un doble Easy Clamp, no sobre las partes blandas, sino sobre la parte ósea del arco mandibular. Por otro lado, recordar que cuando usamos bolsa de ventilación manual, esta debe tener un corrugado o una bolsa de reservorio para poder dar 100% de oxígeno. Siempre es bueno revisar cuánto de oxígeno estamos entregando al paciente. Durante la reanimación cardiopulmonar, nosotros debemos entregar la posibilidad de 100% de oxígeno, pero tenemos que tener cuidado con la hiperoxemia posterior. Entonces, nosotros en la reanimación cardiopulmonar el algoritmo es confirmar la seguridad de la escena, ver si la víctima responde o no responde, comprobar si una vez que responde o no responde, activar el sistema local de urgencias. Una vez que está hecho esto, entonces tocamos pulso y vemos cómo está la respiración. Si el paciente respira normal y hay pulso, solo hay que monitorearlo y vigilarlo. Si hay pulso pero no respira, hay que darle una respiración cada 3-5 segundos. Pero si no respira y no hay pulso, entonces empezamos con presiones torácicas. Si estamos solos, debemos dar 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si estamos acompañados, entonces le damos 15 ventilaciones, 2 compresiones. Esto funciona para toda la edad pediátrica. La edad del adulto solo sigue 32.
Una vez que llega el cardiodesfibrilador, que lo hemos solicitado al principio, entonces tenemos el análisis del desfibrilador automático externo. Si es que esta nos recomienda desfibrilar, desfibrilamos. Si no, continuamos con la RCP. Uno de los hechos fundamentales entonces ahora es el equipo de reanimación. Tenemos que ordenarnos. No podemos tener una actitud desordenada durante la reanimación. Es el momento más crítico del paciente y por lo tanto debemos tener lo mejor posible en cuanto a la distribución de las personas. Solo vamos a manejar acá RCP básico. Alguien está en la vía aérea manejando, otro está comprimiendo y otro trae el desfibrilador. A lo mejor el líder y el encargado de observar es solo una persona y es la que chequea cómo estamos yendo en la reanimación cardiopulmonar. Los mensajes durante la reanimación deben ser mensajes cerrados, mensajes claros, tener responsabilidad y roles claros. Por otro lado, saber reconocer nuestras limitaciones, compartir conocimiento, tener una intervención constructiva con todas las personas que están alrededor, reevaluar y por otro lado tener respeto sobre cada una de las personas y en especial sobre el paciente y la familia. Todos ustedes pueden encontrar información sobre reanimación cardiopulmonar en ilcor.org, que es la website de International Liaison Comité on Resucitación. Ustedes pueden tener acceso a los documentos que se están discutiendo actualmente a través del consenso, statement, tratamiento y recomendaciones. Reanimación cardiopulmonar se aprende haciendo, se aprende en talleres, se aprende en momentos vivenciales y en base a simulación clínica. Nuestro equipo de trabajo, por ejemplo, en este caso, está haciendo una estación de ventilación y soporte en la respiración. En este caso, está discutiendo un caso de shock y falla cardíaca. En este caso, estamos viendo y caracterizando cómo son las arritmias en paro cardiorrespiratorio. Recuerden todos, la reanimación cardiopulmonar es uno de los puntos críticos de todo paciente. Tenemos que tener un compromiso formal alrededor de él y por otro lado, tenemos que hacer RCP de buena calidad. ¿Eso qué quiere decir? Respuesta temprana, RCP precoz, buena frecuencia, 100, 120 por minuto, profundidad 4 centímetros, permitir que el tórax retorne a su superficie normal, no hiperventilar, no hiperinsuflar y tener el cuidado de que todo el esquema debe ser básicamente vigilado y estructurado en el sentido de darle lo mejor al paciente. Entonces, así tenemos la posibilidad de que el paciente retorne en la mejor de sus condiciones a la familia. Gracias. Muy bien, doctores Escalante, Rafa Escalante. El auditorio pueden hacer preguntas por escrito en el chat o en forma por el micrófono. Doctor Escalante, una pregunta. ¿Hasta qué tiempo se puede dar una reanimación cardiopulmonar a un paciente que ha fallecido? ¿Cuál es el tiempo límite? Muy bien. Una de las cosas que siempre hemos discutido es cuánto tiempo se debe de proveer reanimación cardiopulmonar. Si nosotros tenemos la evidencia de estar haciendo buena RCP y vemos al paciente oxigenado y perfundido por nuestras acciones, es decir, por las compresiones torácicas y por la ventilación que le hagamos, nosotros podemos continuar por mucho tiempo. Pero
pero Si no, desde acá, el ¿qué hago? punto es de que tenemos que asegurarnos que le estamos dando RCP de buena calidad, tratando de proteger todos los órganos del paciente. En realidad no hay ningún estudio formal que nos diga el límite de la reanimación cardiopulmonar. Simplemente nos recomiendan que debe ser provista en el mejor de las calidades y en el mejor de las oportunidades. Una siguiente pregunta. En un pequeño, ¿cuál es la mejor hacer las compresiones torácicas? ¿Con el talón de la mano o con los dedos? Muy bien. Si nosotros hablamos de lactante, es decir, de niño menor de 1 año, nosotros tenemos que hacer circundar el tórax del bebito. Vamos a imitarlo. Es como una cuestión de este tipo. Y lo que yo hago es comprimir al medio del tórax por encima del apéndice tifoides. Si es un niño grande, podemos usar el talón de la mano para comprimir. Ahora, esto va a depender también un poco del sentido común del reanimador. Si el niño es un niño grande y definitivamente podemos hacerlo con el talón de la mano, perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Desean hacerlo? Háganlo por chat. Doctor Luján, buenas tardes. En un cuerpo extraño, un pequeño, ¿cuál sería la mejor técnica para tratar de expulsar el cuerpo extraño del bebé? Muy bien. Cuando nosotros tenemos cuerpo extraño, lo que tenemos es obstrucción de la vía aérea. Y la obstrucción de la vía aérea, mientras el paciente tiene capacidad de toser y no tiene evidencia de colapso, entonces nosotros podemos tener en el lactante, lo tomamos con la mano, abrimos la vía aérea y le damos 5 golpes en la espalda en el espacio interescapular. Son golpes secos, no es sacudidas, sino son golpes secos. Volteamos y comprimimos a la altura del tórax, en el mismo espacio donde se dan las compresiones torácicas. Todo esto si es que el paciente ya no tiene capacidad suficiente para responder al tema de estar con un efecto de tos eficiente. Si el paciente colapsa totalmente, empezamos como si fuera reanimación cardiopulmonar. En el niño grande podemos hacer la maniobra de Heimlich. Y la maniobra de Heimlich es, yo me coloco por detrás del paciente, le digo que voy a hacer una maniobra y comprimo entre el apéndice tifoide y la región umbilical hacia arriba y hacia adentro. Lo importante de estas maniobras es incrementar la presión intratorácica para que el cuerpo extraño pueda salir. Como no se escucha muy bien. ¿Puedes repetir o lo puedes mandar por el chat? Buenas tardes, doctor Escalante. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Tenemos una pregunta que nos hacen llegar a través del chat. Nos preguntan si es que existen algunas consideraciones para realizar el RCP en niños. ¿Sí, se pregunta? Ya. Que repita la pregunta. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Puede repetir la pregunta? Buenas tardes, doctor Escalante, doctor Luján, licenciada Taquía. Nos han hecho llegar una pregunta a través del chat donde nos dicen si es que hay alguna consideración para realizar el RCP en niños con plaquetopenia. Si es que hay alguna consideración para realizar RCP en niños con plaquetopenia. Muy bien. Si nosotros tenemos niños en condiciones especiales, por ejemplo, plaquetopenia, condiciones de ese tipo, yo creo que lo más importante aquí es tratar de preservar la vitalidad del niño. Es cierto que una plaquetopenia puede ocasionar probablemente hematomas y todo esto,
pero el niño en este momento está en paro cardíaco. Y paro cardíaco va a ser independiente del tema de plaquetopenia. Lo primero que tenemos que hacer es rescatar al paciente. El paciente en paro cardíaco, así tenga plaquetopenia o no, tiene que ser reanimado. Otra pregunta. Bien, doctor. Tenemos otra pregunta acá. Nos dice, si tuvo obstrucción por semilíquido como gelatina y ya no respira por 10 minutos, ¿cuál es la maniobra? Si el niño tuvo obstrucción gelatina, por 10 minutos tuvo la obstrucción, ¿cuál sería la maniobra más eficaz? Bueno, eventualmente a veces el tema de obstrucción con compuestos no tan sólidos, por así decir, es complicado a veces hacer una maniobra de liberación de la vía aérea, pero ante cualquier consideración se mantiene la misma estrategia. En el lactante, golpecitos, 5 golpes en la espalda y compresiones en el tórax. Y en el niño mayor, pues se puede hacer la maniobra de Heimlich. No hay otra maniobra, a no ser que nosotros al vigilar la vía aérea y veamos el cuerpo extraño o veamos el componente de obstrucción, quizá podemos retirarlo rápidamente, pero esto también es un riesgo porque a veces nosotros al introducir el dedo, introducimos más el cuerpo extraño, ¿ok? Por eso es muy importante ver de la posibilidad de poder retirarlo de modo efectivo o si no hacer las maniobras clásicas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saluda el doctor Ortega desde la instalación de Infosalud. Doctor Escalante, licenciada Taquilla, doctor Luján, excelente el tema que han tocado el día de hoy y es muy importante para todos los pediatras que trabajan en emergencia o todo médico general que trabaje con niños, saber practicar entonces el RCP. Les pedimos a todos los que están conectados, por favor, que realicen las preguntas, todo tipo de dudas que tengan, por favor. Con respecto al tema de hoy, doctor Escalante, con respecto a las nuevas guías o la forma de RCP con respecto a años anteriores, ¿hay algo que haya cambiado? Una de las cosas importantes en reanimación cardiopulmonar es que debemos organizar talleres para el entrenamiento continuo de todo nuestro personal. Es cierto que estos mecanismos de teleconferencias y educación a distancia son importantes, pero el mecanismo más interesante es el que los muestro, el generar talleres a través de equipos organizados en donde nosotros podamos visitar a veces cada región y poder llevar un tema de entrenamiento mucho más formal, mucho más vivencial en cuanto a reanimación cardiopulmonar. Muy importante, doctor. Entonces, la práctica, estar al día. Doctor, nos ha enviado otra pregunta al chat que nos dice, ¿hay alguna salvedad en pacientes víctimas de ahogamiento en el mar o piscina con paro cardiorrespiratorio? Si es que hay alguna situación que poder intervenir con pacientes que han sido víctimas de ahogamiento en piscinas y que están en paro cardiorrespiratorio. Muy bien. Este es un componente muy interesante. ¿Qué sucede con un niño que está en una piscina y está técnicamente flotando y aparentemente está en paro cardiorrespiratorio? Uno lo que tiene que hacer es, siempre y cuando sepa rescatar a una persona de un ambiente de este tipo, piscinas o por ejemplo mar, uno puede retirarlo a una zona seca lo más rápido y lo más pronto posible. Eso es uno. Una vez que el paciente está en una zona segura, lo primero que tenemos que hacer es eso, tener seguridad en la escena. Porque ¿qué sucede? Eventualmente a veces uno puede
tratar de rescatar y es una segunda persona en riesgo. Es cierto que tenemos que dar todas las posibilidades de rescate a la persona vulnerable. Esta persona que ya fue puesta en un área segura, nosotros tenemos que establecer todo el patrón de RCP como se les ha descrito. El agua que ha ingresado al pulmón, eso ya no va a retirarse. Simplemente lo que va a salir en cada compresión es el agua que está probablemente en la vía digestiva o en el trayecto. Pero lo que uno tiene que hacer es empezar rápidamente compresiones y tratar de ventilar de modo adecuado abriendo la vía aérea. Ese es el componente. Excelente, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Doctor, es importante que considere usted de que haya desfibriladores en centros comerciales, en lugares públicos. Si es que es importante que haya desfibriladores en varios centros comerciales. Este componente es muy importante. Hace muchos años, desde el año prácticamente 2000, trabajo de modo personal en una organización llamada Inter-American Heart Foundation, que es el ente regulador para la región en cuanto a reanimación cardiopulmonar. Es un componente muy similar a American Heart, a la European Council o a cualquier otra organización ligada a Internacional y a un comité de resucitación. Una de las recomendaciones clásicas es tratar de que los lugares públicos y de concentración de gentes tengan acceso público a la desfibrilación. ¿Esto qué quiere decir? Desfibriladores automáticos externos. Nosotros tenemos un proyecto de ley que fue observado lamentablemente, pero creo que debemos de tomar nuevamente el hilo sobre él. Tengo en carpeta, por ejemplo, un sinnúmero de leyes regulatorias sobre desfibrilación automática externa a nivel de toda la región de Latinoamérica. Hace poco Chile aprobó su ley de desfibrilación automática externa. Argentina tiene su ley y Uruguay fue uno de los países prácticamente pioneros en Latinoamérica sobre estrategias de desfibrilación automática externa y acceso público a la desfibrilación. Brasil es otro de los países que tiene una política de acceso público de gran difusión. Por ello, yo creo que el Perú y el país debe de tener esta posibilidad. Nadie está libre de tener un paro cardíaco en un centro comercial, en un teatro, en un cine, en un colegio o en una universidad. Por lo tanto, incluso dentro de un mismo hospital, en áreas donde no hay un desfibrilador. Entonces, debe establecerse una política formal y debe regularse este componente como una estrategia para protección de la población.